porción de la palabra no vamos a terminar, pero el tema es comisionados por Cristo, comisionados por Cristo. El capítulo 10 es un capítulo sumamente importante dentro del Evangelio de Mateo, porque es el momento en el cual Jesucristo, después de estar un tiempo enseñando a sus discípulos, ahora los envía. Y esto logra entrar en lo que estamos nosotros viviendo como iglesia en el ministerio de Antioquía. Tiene que ver con esa parte donde después de un tiempo que hemos estado aquí en la casa de Dios, 6 años, vamos para 7 años, este año 2016, Dios nos ha venido preparando como iglesia para salir después a predicar la palabra en los diferentes lugares. Obviamente el ministerio de Antioquía es un ministerio en el cual Dios nos permite llegar a aquellas familias, personas las cuales en su vida van a necesitar de Jesucristo. Y encontramos aquí un pasaje en el versículo 5 donde Jesús dice que a 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y este pasaje tiene que ver con el discipulado. Un hombre de Dios, definió el discipulado como un proceso mediante el cual una persona compromete a otros por un periodo prolongado de tiempo para llevarlos al lugar donde puede reproducirse a sí mismos en la próxima generación. Es decir, el discipulado es un proceso en el cual nosotros como hijos de Dios entramos, somos instruidos por Jesucristo para luego llevar su mensaje a los diferentes lugares. Eso es el discipulado. Primero pasamos por un periodo de enseñanza, de recibir el consejo de la palabra, de aprender sus enseñanzas después de haber sido salvos, para después llevar su palabra. ¿Qué significa eso? Que los hijos de Dios no solamente venimos a sentarnos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos, sino que Dios en cada predicación, en cada vez que nos sentamos a leer su palabra, a estudiarla, Él nos está hablando y nos está enseñando para que eventualmente nosotros llevemos el mensaje que hemos recibido de Cristo Jesús. Es decir, somos nosotros los que vamos a llevar el mensaje de Cristo a diferentes personas en diferentes lugares, pero todos en la iglesia somos llamados a eso, a predicar su palabra. Y dice el versículo 5 que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Es esencial saber de que el servicio cristiano tiene que ver con llevar a cabo la palabra de Dios. Ahora, hay algo aquí muy importante. Cuando Jesús les da instrucciones, aquí tiene un sentido de autoridad que Jesús sobre sus discípulos. Es decir, cuando Jesús nos da instrucciones, tiene un sentido de autoridad sobre nosotros, que el que nos está mandando nos está instruyendo y que va a llevarnos más adelante a predicar su palabra. Lo hizo con sus discípulos y lo sigue haciendo en el tiempo presente. Dice el texto que les dijo que por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Aquí recordemos que cuando Jesús viene a esta tierra, Él llega a Israel, al pueblo del pacto, al pueblo de la promesa que Dios le dio a Abraham al inicio. Obviamente Israel iba a ser el vehículo, por decirlo así, que llegaría el mensaje a los gentiles, porque a través de Jesucristo, judío, llega el mensaje a nosotros. Obviamente la primera etapa le dice que no vaya con los gentiles ni con los samaritanos. Recordemos que Samaria era una ciudad, la capital del reino del norte, era una mezcla de judíos con gentiles, y entonces eran rechazados por los judíos. Y el mensaje entonces va para los judíos, dice el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí nos habla de algo muy importante. Dentro del discipulado, siempre Dios es objetivo, siempre es concreto, siempre. Dios nunca te va a mandar al ahí se va, no. Dice la palabra, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, hay una razón para llevar a cabo la predicación de la palabra. Y Dios siempre va a hablarnos a nosotros de manera específica. ¿A quién vas a llevarle el mensaje? Pastor, ¿cómo me va a hablar Dios? A través de su palabra,
en la oración. Él va a ministrar a dónde vamos a llevar el mensaje de salvación. Y aquí encontramos entonces que le da a los discípulos, le da el lugar específico y las personas específicas, que es la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7 dice: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Después de que Jesús, en su discipulado con los apóstoles, que les dice a dónde va a ir, ahora encontramos un lugar en el cual, ¿qué se tiene que hacer en ese lugar? Y esto es muy importante. Jesús está hablando que el mensaje que tiene que predicarse al lugar donde va a ir tiene que ser el mensaje del reino de los cielos. Es decir, decirle a la gente de que Dios ha bajado a la tierra a través de Jesucristo para salvarlos y darles paz. Y esto es muy importante porque hoy tristemente el mensaje se ha distorsionado. El mensaje que Jesús le dio a sus discípulos es: id y predicad, id y hablar. ¿Y qué es lo que tienen que decir? El reino de los cielos se ha acercado. Hoy encontramos tristemente personas que dicen: voy a predicar de Cristo, y lo que están predicando es prosperidad, es éxito, es bienestar, es estabilidad. No, el mensaje de Jesús es: predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra reino de los cielos, lo que está hablando es de que el cielo ha llegado a la tierra, donde Dios y su reino ha venido en la figura de Cristo. Ese es el discipulado. No tenemos que hablar de psicología, no tenemos que hablar de prosperidad. Tenemos que darle a la gente el mensaje de Cristo, la salvación, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Hoy tristemente no se maneja de esa manera. Dice el versículo 7, el reino de los cielos se ha acercado. Habla de un reino donde Dios está, donde Dios habita. Y eso es ahí donde tenemos que llevar a las personas, a hablarles de Jesús. Lo importante que es Cristo. Hace un tiempo atrás, en un lugar donde nos invitaron para predicar, un predicador comenzó a hablar acerca del bienestar económico y la prosperidad. Y después de la predicación que él hizo, se levantó una mujer de unos 55, 60 años y le dijo: con todo respeto, pastor, y con toda humildad, a mí me sobra el dinero. Yo no necesito dinero. Yo necesito algo que llene mi vida. Yo ya me di cuenta que el dinero no me llena. Yo necesito a un Dios que satisfaga mi ser. Y eso es cierto. A veces hemos equivocado el mensaje porque no hemos entendido los principios básicos del discipulado. Bien, vamos al versículo 8. Hasta ahí fue un breve repaso de lo que ya vimos anteriormente. Y llegamos a un punto donde tiene que ver con la comisión que Jesús le da a sus discípulos. Aquí hay dos vertientes o dos perspectivas. Hay algunos historiadores, algunos teólogos que hablan que el versículo 8 de Mateo 10 fue exclusivamente para los discípulos, para los apóstoles, exclusivamente para los apóstoles. Que eso ya no sigue vigente en nuestro tiempo, que fue algo exclusivo, porque el versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracias. Yo en lo personal, como hijo de Dios, yo creo que Dios siga haciendo milagros. Siga haciendo milagros Dios. Eso hay que entenderlo. Pero tiene que haber un equilibrio en los milagros y ver cuál es el propósito. Yo creo en los milagros. Soy resultado de un milagro de Dios. Pero tenemos que entender qué significa eso. Aquí encontramos de que Mateo habla de aquellas características que tendrían que ser particularmente de los apóstoles. Una de ellas, tenían que sanar los enfermos. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12 versículo 11. Este tema es sumamente importante y hubiera sido importante que hubieran más hermanos para entender qué es lo que la Biblia enseña. Cuando Jesús envía a sus discípulos, cuando les da instrucciones y luego envía a los apóstoles,
¿Qué significa? Segundo a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Lo que estamos viendo en Mateo capítulo 10, versículo 8, iglesia, son aquellas características que serían marcadas en aquellos que Jesús enviaba. Y la primera dice que sanarían los enfermos. Dice segundo a los Corintios 12, 11, me he hecho un necio en gloriarme, dice Pablo, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aquí Pablo reconoce que Dios lo había llamado como apóstol, Jesucristo, pero que no merecía estar al nivel o a la estatura de los apóstoles que encontramos en Mateo 10. Y dice el 12, con todo, las señales de apóstol. Ubique esa parte muy bien. Pablo, imagínense, Pablo no estuvo con Pedro, no estuvo con Juan, no estuvo con Andrés. Más sin embargo, él reconoce que los apóstoles tenían de parte de Cristo algo especial, en el sentido de que fue Jesús el que los preparó y que los envió. Por eso Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Siempre las señales siguieron aquellos apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Y luego dice Pablo al final, ¿qué señales? En toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Lo que Pablo está diciendo, que a los apóstoles los caracterizó una vida de predicar el reino de Dios, pero también fue acompañada de milagros extraordinarios, porque eso respaldaba el ministerio de ellos. Ahora la pregunta es, pastor, ¿y si eso le pasó a Pedro y a Juan, me tiene que suceder a mí necesariamente? La respuesta es no. No, porque solamente Dios sabe cómo nos va a usar. Lo que pasa, lo que encontramos en 2 Corintios es de que Pablo reconoce que los apóstoles tenían algo característico que Dios le dio a ellos, pero que no tiene que ser necesariamente nosotros, porque el que va a hacer la obra es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que dice, Dios me dio a mí el don de milagros, por ejemplo, sanidad. Y de repente van a un lugar, oran por una persona y esa persona no se sanó. ¿Qué pasó ahí? No fue de Dios. Y aún más, la gente puede caer acomplejada y decir, bueno, si Dios me dio a mí este don, ¿por qué no sana a la persona? El punto es de que tú no sanas a nadie. Quien lo sana es Dios. Y tú tienes que entender, o todos tenemos que entender, que los milagros, las maravillas que encontramos en el Evangelio fue algo que seguía a los apóstoles, pero que en el tiempo presente es algo que Dios hace eventualmente a través de ciertas personas, pero que no siempre puede ser así. Entonces Pablo reconoce el poder de los que Dios hizo en los apóstoles que encontramos en Mateo 10. Y dice que una de las características que encontramos ahí, sanad enfermos y limpiad leprosos. Estoy en Mateo 10, versículo 8. Y lo que nos habla en Mateo 10, 8, hermanos, el sentido principal del texto de Mateo 10, versículo 8, lo que está hablando no es que si Dios me envía, tiene que suceder esto. Imagínense, aquí vamos a una familia y llegamos a una casa donde una persona tiene cáncer. Y yo llego como pastor y digo, vas a ser sana. Yo voy a orar para que Dios la haga la obra, pero yo no puedo determinar que Dios la va a sanar o no. Mi labor como siervo de Dios es orar por los enfermos. Y yo no puedo equivocar el mensaje. El mensaje es ve, ora, y si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Dice Mateo 10, 8. Sanad enfermos y limpiad leprosos. Lo que Dios está hablando en ese versículo es la preocupación más grande de Dios por dos sectores: los enfermos y los que estaban desvalidos. Es decir, siempre Dios vio y ha visto a aquellos que más tienen necesidad. Por eso Jesús los envía a ellos.
a que hicieran milagros en las enfermedades y aquella gente que estaba desvalida. Mire lo que dice Lucas 7:22. Lo que encontramos en los milagros que Jesús habla en Mateo 10:8, lo que estamos viendo es la misericordia de Dios sobre aquellas personas que les toca enfrentar enfermedades, que les toca enfrentar situaciones difíciles. Y encontramos entonces de que siempre Dios extendió su misericordia. Lo que estamos viendo es de que el reino de Dios estaba alrededor, y lo primero que mostró el reino de Jesús es la compasión por la gente necesitada, la gente desamparada. Cuando Jesús en Lucas 7:22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os es anunciado el evangelio. Este pasaje lo que está hablando es aquello que vino a ser el mensaje de Cristo. ¿A qué sector llegó? A los necesitados. Y es ahí donde Jesús nos sigue enviando, a la gente que está desvalida, desahuciada. Obviamente el evangelio es para todos, pero hay unas personas que están necesitadas de tal manera que ellos van a necesitar el mensaje de Cristo. Por eso Jesús le dice a los de Juan: vayan lo que han visto, compártanla a Juan, que la gente, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y esto nos habla, hermanos, de que siempre Dios va a tener cuidado de aquellos que la misma sociedad rechaza o olvida. Por eso Jesús los envía y les dice: vayan a ese sector. Vayan a los necesitados, vayan a aquellos de que sufren y tienen dificultad. Después dice Mateo 10:8, vamos a regresar, habla de sanar de enfermos, habla de limpiar leprosos, pero la idea principal es ir a la gente necesitada, es lo que Dios está hablando. Y luego llega a un punto, a la mitad del versículo 8, dice: resucitad muertos. Y eso es sumamente importante y profundo, porque el mensaje del evangelio llega a un momento donde entra a las tinieblas más profundas, porque resucitar muertos solamente Dios, hermano, nadie más. Pero Jesucristo llegó a eso. Ahora aquí la idea principal que maneja el texto no solamente habla de la muerte física, no, habla de la muerte espiritual. La muerte espiritual. Cuando la Biblia dice resucitad muertos, habla de que el portador de la predicación de la palabra, al predicar la palabra, lo que Dios quiere es que esa persona que está muerta espiritualmente viva en Cristo Jesús. Por eso cuando vamos a un lugar donde hay gente desahuciada con una enfermedad, el mensaje tiene que ser predicado, porque esa persona espiritualmente está muerta y necesita un milagro, y tiene que ser Jesucristo el que la traiga a la vida espiritual. Cuando tomamos el texto literal, podemos caer en el error de que vamos a un lugar donde alguien está moribundo y llegamos con el deseo de que Dios lo levante. Pero lo que Dios primero quiere es que sea salvo. Salvo. Cuando el texto dice resucitad muertos, habla de una muerte espiritual, de una vida espiritual que solamente Jesucristo puede dar, y que debemos de predicar siempre el mensaje en el sentido de que Jesús puede darles a ellos vida y puede darles esa bendición tan grande. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, vaya conmigo. Efesios 2, versículo 1. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos y los envía, primero los envía a los sectores más marginados, necesitados.
No es que Dios haga acepción de personas, pero aquellos que no tienen siempre la necesidad es mayor. Y luego les habla de resucitar muertos. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ese es el mensaje del Evangelio. Por eso cuando alguien me decía, pastor, pero aquí en San Andrés Timilpan, la gente es muy incrédula a las cosas de Dios. Eso yo lo sé. Siempre ha sido así. Pero lo que Dios hace con la iglesia es tú llévales el mensaje para que aquellos que reciban de Dios la palabra puedan pasar de muerte a vida en Cristo Jesús. Y eso solamente lo va a hacer Jesús. Dice Efesios 2:1, en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo a los Efesios registra que cuando una persona está sin Cristo, está muerta espiritualmente, no entiende el sentido de la vida. Todo lo ve desde el punto de vista de la carne. Cuando Jesús envía a sus apóstoles, Él les dice, resucitad muertos. ¿Cómo? Predica la palabra. Habla de Jesús. Háblale el mensaje, porque la obra la va a hacer Dios. Tú no sabes si esa persona, aunque fallezca, por decirlo así en el extremo, pero pueda alcanzar la salvación cuando tú predicaste de Jesús. Por eso, hermanos, cuando tengas la oportunidad de estar en algún lugar, tú tienes que llevar en tu corazón la predicación de la palabra. Vamos a regresar a Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, espiritualmente hablando, echad fuera demonios. Y aquí encontramos o llegamos a un terreno de la liberación, Y esto nos habla de que aquellos que Dios envía a predicar su palabra son hombres y mujeres que están preparados para enfrentar el terreno de los demonios, todos. Obviamente, y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Hay gente que dice, yo tengo el don de liberación. Ese don de liberación a veces puede ser algo que nos aleje de Dios. Cuando Dios nos capacita, el que va a liberar a la persona no es uno, es Dios. Él lo va a hacer. Cuando uno se aferra a liberar a alguien, uno puede entrar en el terreno de que yo lo voy a liberar. No, nuestra labor es orar, interceder, y si Dios hace la obra, Él lo va a hacer. Porque entonces estamos en un terreno de incredulidad de la otra persona. Y dice el versículo 8, de gracia recibisteis, ¿qué dice, hermanos? Dad de gracia. Es decir, lo que tú recibiste de Cristo, el Evangelio, tú lo recibiste sin merecerlo. Pero tú lo recibiste. De la manera que tú recibiste es la manera como tú tienes que darlo. ¿Cuánto te costó el mensaje de Jesucristo? Nada, fue el precio de su vida en la cruz del Calvario. No le pongamos ningún costo a las cosas de Dios. Yo siempre he estado en contra de esas cosas. Las cosas de Dios, Él las dio de gracia, hay que compartirlas de la misma manera. Vamos a concluir en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14, y continuamos el próximo martes, si Dios nos concede la vida. 1 Corintios 9, 14. Ahí Jesús en Mateo 10:8 les dice que de la manera que recibieron el Evangelio, así también ellos lo compartan de la misma manera. Y Pablo escribe lo siguiente, 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquí está refiriéndose acerca de aquellas personas que Jesús ordenó, que Jesús envió. Ahora, ¿quiénes son? Son hombres y mujeres que Dios hizo un llamado. Y aquí vivir del Evangelio no es aprovecharse del Evangelio, hermanos. Mira, aquí donde estamos, ha sido una misión que tenemos 7 años. Yo he entendido de que esta iglesia pasa por un proceso de que tenemos que crecer. Yo no puedo sacarle a la iglesia lo que no aporta a la iglesia. ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo veo en la palabra. Lo que aporta usted en su ofrenda y sus diezmos se invierte en el mismo templo.
Yo no puedo sacarle a la iglesia y decir, ustedes tienen que aportar y yo voy a aferrarme a vivir de esto. Hay que hacer como Pablo, coser casas de campaña primero. Llegará el momento que quizás crezca la iglesia, pueda participar más gente en ofrendar y diezmar, de tal manera que el pastor que está aquí al frente esté de tiempo completo en la iglesia. Y puede ser otra persona, no puedo ser yo quizás, pero yo siempre estoy en contra de aquellos hombres de Dios que se llaman hombres de Dios, que ven la gran necesidad en la congregación y lejos de ayudar, les quitan. Pero Pablo dice que aquellos que trabajan en el evangelio, la orden es que vivan, ¿en qué sentido? De que se ocupen el 100% en esto. A veces como pastor es un poco complicado el estar aquí los tiempos de culto. Me toca trabajar como usted y tengo que hacer un espacio. Lo ideal es que la iglesia sostuviera a un pastor para que de tiempo completo estuviera sirviendo al Señor. Y sería mejor, ¿cierto o no? Porque ese sería tu trabajo. Pablo dice que viva del evangelio, pero yo de nada de esto que dice me he aprovechado. Aunque reconozco, ¿por qué? Porque Pablo dice, hermanos, que vivan del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el pastor está dejando la vida aquí. Aquí estamos dejando la vida. Así como usted deja la vida en su trabajo, se levanta temprano, se lastima, se golpea, hace corajes, ¿o no le pasa eso en su trabajo? Usted está dejando su vida en el trabajo por llevar un sueldo a su casa, a sus hijos, el sustento. Usted está dejando ahí los mejores años de su vida en ese trabajo. Imagínese el pastor. Está dejando su vida en la iglesia, en la congregación, predicando, hablando, visitando, yendo, viniendo, trayendo. Por eso Pablo dice, si estás dando la vida en la iglesia, lo justo es que vivas de aquellos que aportan en la congregación, porque allí estás dejando tu vida. Pero Pablo dice, yo no me aprovecho de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Lo que Pablo está diciendo, yo fui enviado por Cristo, yo hago mi labor por compromiso con Dios. Reciba yo económicamente algo o no, yo tengo la responsabilidad de hacerlo. ¿Usted le ha pasado que cuando usted es el único que trabaja en su casa, esté enfermo o esté sano, sí o sí va al trabajo porque sabe que tiene que traer el sustento a la casa? Así le pasa al pastor. Esté enfermo, esté sano, tenga problemas, no tenga problemas, pueda o no pueda, su deber es estar aquí. Aquí. ¿Por qué? Porque el llamado lo hizo Dios. Y es un compromiso primero con Dios, porque le vamos a entregarle cuentas. Por eso Pablo dice, vea lo que dice el 16, pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, fíjese, las cosas de Dios tienen que hacerse como, hermanos, de buena voluntad. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar en Samaria, a la casa de Israel, sanando enfermos, es en este sentido. Señor, aquí estoy. Contigo es el compromiso. Me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio y ay de mí si no lo hago. ¿Usted cree que como hombre de Dios, porque yo soy como usted una persona, usted cree que no hay momentos en los cuales mi carne me dice, ¿estás cansado? ¿Descansa? ¿Usted cree que así como usted dice de repente, hoy no quiero ir a trabajar? El pastor o el hombre de Dios dice, hoy quiero estar en la casa. Pero sabe uno que tiene algo acá adentro que Dios puso y que no lo puede quitar nadie, ni que es más importante cumplir con aquel que te llamó que complacer la carne. Cuando Dios nos envía como a los discípulos a predicar, hermanos,
tengas tiempo o no tengas tiempo, puedas o no puedas, el deber de aquel que entendió el mensaje es ir y obedecer a aquel que te llamó, sobre todas las cosas. Yo nunca he entendido a aquellas personas que dicen, hoy estoy ocupado. Yo siempre he dicho, yo no te llamé, te llamó Dios. Y a Él tenemos que cumplirle. Concluye el texto. Recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Y encontramos a un Pablo que reconoció su llamado en el Evangelio. Siempre servir a Dios es algo noble, es algo maravilloso. Pero también estamos dejando la vida. También nos estamos cansando. Ahora, no solamente ve al pastor, la figura que está acá, no, usted, aquí que estamos en Timilpan. Quizás algunos de ustedes han dicho, ¿por qué tengo que predicar a la gente de aquí? Ya no escuchan. Ese es tu pensamiento. Pero ¿sabes qué? Dios sigue teniendo misericordia por San Andrés Timilpan. Y lo que Dios quiere es que tú vayas. Si Él te envió, ve. Si Él te envió, predica. Porque Él va a hacer la obra. Es el amor que Dios tiene con esta comunidad, hermano. Y tenemos que hacerlo como Pablo, de buena voluntad. Póngase de pie y vamos a dejarlo ahí.